Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Como les comentaba, en la plataforma Moodle van a encontrar unos videotutoriales para toda la parte de suma binaria. Hay dos de resta binaria, claro, de multiplicación y dos de división, ¿de acuerdo? Y aquí está la presentación de la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con la conceptualización de la arquitectura, ¿vale? Ya ustedes habían hecho varias cositas en la primera sesión, sabiendo lo que era un computador y todo lo demás. Ahora vamos a ir a mirar cada uno de esos elementos que nos rigen la parte de la computación y que de alguna manera tenemos que conocer para el ejercicio de esta asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, esa es más o menos la agenda del día de hoy. Vamos a mirar una introducción nuevamente al tema, una perspectiva histórica, cómo es el asunto del rendimiento, coste y potencia de los elementos de la máquina. Empezamos con el procesador, que es la ley de Moore. Ya habíamos hablado de la ley de Moore, ¿no? Tendencias, cómo es un benchmark, cuál es la ley de Amdahl y cómo se puede trabajar en la medición de consumo. Entonces, si miramos el gráfico, la estructura computacional parte desde un esquema físico hasta llegar a la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, desde el esquema físico tenemos toda la parte de circuitos integrados, la parte de compuertas lógicas que nos permiten de alguna manera crear un equipo que va a convertirse en un circuito digital. Este circuito digital va a tener unos elementos de compuertas que nos va a llevar a la organización del hardware del sistema. El hardware va a estar compuesto por una unidad central de proceso, unos dispositivos de entrada y de salida, unos buses de intercomunicación y una memoria, ¿de acuerdo? En la unidad central de proceso tenemos el procesador, la unidad aritmético-lógica y todo lo demás que ya habíamos visto en la primera sesión. Quedamos ahí en la parte de arquitectura. Pues más arriba de la arquitectura tendremos que tener un sistema operativo, ¿de acuerdo? Por encima del sistema tendremos que tener algún tipo de lenguaje de programación que nos permite ejecutar las aplicaciones, que es la parte que está pues más alta en la jerarquía de los niveles de la computación o de la arquitectura computacional. Nosotros nos vamos a centrar en la estructura y arquitectura de computadores, que está en las capas de organización del hardware del sistema y la parte del repertorio y set de instrucciones o conjuntos de instrucciones, ¿de acuerdo?, que utiliza nuestro procesador. ¿Qué quiere decir eso? Para un computador, la arquitectura es cómo de alguna manera, a partir del lenguaje ensamblador, un programador puede ver qué es lo que la máquina ejecuta para que en el alto nivel se puedan ver las cosas que el computador realiza, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que pensar en que la estructura conceptual y el modelo de programación parte de principios como la ley de Amdahl, que está citada pues, en 1964, pero este proceso ha ido cambiando. Cuando iniciamos con la primera etapa de la computación o el sistema de procesamiento va muy orientado a la red, al LAN, al cómo transmito. Porque si ustedes se acuerdan de los primeros esquemas computacionales, hablábamos de mainframes. Entonces eran grandes computadores que se guardaban en un sótano y se tenían que conectarse a terminales brutas, a terminales WISE, que era donde se operaba, ¿ok? Si lo miramos desde esa perspectiva, ¿qué tenía que tener el procesador de estas máquinas? Muy claro, que tenía que procesar información, pero tenía que transmitirla hacia las diferentes terminales. Entonces todo era muy LAN, ¿ok? Pero cuando llegan los 80s aparece un fenómeno que todos conocemos, que es la aparición del computador personal. Y ya la computación se empieza a divulgar de una manera diferente y empiezan a aparecer equipos computacionales que no necesariamente tienen que depender de un mainframe, sino que están sueltos, están de manera independiente y que lo que necesitan aumentar es de repente la cantidad de procesamiento, la cantidad de memoria para su ejecución y toda la parte de dispositivos de entrada y de salida. Entonces el procesamiento no solamente va a ser en un mainframe, la parte del sótano de la compañía, sino que ya el procesamiento se puede hacer de manera individual, ¿ok? O se hace de manera individual.
¿Listo? Ahí tengo que empezar a medir yo cómo es el costo de esto, el rendimiento, qué tecnologías debo utilizar y cuál es la potencia de consumo eléctrico que tienen este tipo de dispositivos. Cuando hablábamos solo de nuestro mainframe, pues nos concentrábamos en el mainframe y las terminales brutas que no tenían sino únicamente la conexión de red y algo de procesamiento, pero no almacenaban nada porque todo se almacenaba en el mainframe, en el computador central, pues no necesitaban ningún tipo de medición de costes o algo, porque la estación bruta era eso, una estación bruta, una pantalla con un teclado y un procesador de muy bajo costo, que lo único que tenía que hacer muy bien era conectarse a un servidor para sacar toda la información de ahí y poderla mostrar, ¿ok? Ese era más o menos el concepto. ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta cuando hablamos de arquitectura? Tres aspectos. El primero es arquitectura del juego de instrucciones. El juego de instrucciones es el conjunto de instrucciones que tiene el procesador para hacer de todo. Ya luego cuando entremos un poquitito a lo del lenguaje ensamblador vamos a ver esos juegos de instrucciones. ¿Ok? La organización. ¿Qué tipo de organización tenemos? Si estamos hablando de procesadores Pentium, si es un procesador Netrus o si es algún tipo de tecnología AMD. ¿Listo? La implementación. A partir de una organización del sistema tendré que hacer implementaciones que me pueden llevar a cualquier tipo de procesador. Si nos vamos por la serie Intel, puede ser un Pentium tradicional, un Celeron, Pentium 4, Pentium Xeon, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo evolucionó ese juego de instrucciones? Entonces, hablamos de que al principio de los tiempos se trabajaba con acumuladores, estamos hablando del sistema EXAC en 1950, más o menos, ¿ok? Donde empieza todo. Eso lo que hace es tener un acumulador y un registro de índices. ¿Qué equipos trabajaban así? Los IBM Serie 700, ¿de acuerdo? Trabajaban en ese tipo de modelo. Se separa cuando empezamos a trabajar dependiendo de la implementación. Si tenemos equipos que van como terminales WISE orientados a la red, orientados a la LAN, o si tenemos equipos en un concepto de familia de procesadores. Cuando tenemos el concepto de orientados a la LAN, tenemos arquitecturas como la B5000, por ejemplo, en 1963. El concepto de familia aparece con el IBM 360, que era un mainframe que trabajaba ya con familia de procesamiento, ¿de acuerdo? No era orientado solamente a la red LAN. Ahí empezamos a trabajar arquitecturas de registro de propósito general y nace otro tipo de concepto, el concepto del set de instrucciones complejo o el set de instrucciones reducido. Tenemos que hablar entonces de arquitecturas CISC y RISC, ¿ok? Entonces, o CISC o RISC. Cuando hablamos de arquitecturas CISC hablamos de terminales de tipo VAX, todos los procesadores Intel de la serie x86, ¿de acuerdo? Desde 1977 hasta 1980, o sea, hablamos de computadores de procesadores de la familia 8086, 8088, las series anteriores, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de arquitecturas RISC, ya estamos hablando de nuevos equipos, estamos hablando de equipos del tipo CDC 6600, la supercomputadora Cray, de la versión 1 de la supercomputadora Cray, y pues de procesadores Intel en familias que son superiores a los 80, cuando ya aparecen las series 386, 486, ¿de acuerdo? Señor. O sea, que las primeras computadoras personales tenían estos procesadores, o sea, como la Apple One, todas esas. Todas tenían computadores en algún tipo de tecnología que podía ser o CISC o RISC. Cuando veamos ya la diferenciación entre lo que es un procesador RISC y un procesador CISC, vamos a ver ese asunto. Dependiendo de la marca del computador, había un diseño de procesador para esa marca. Por ejemplo, todos los computadores de la serie PCI compatibles utilizaban procesadores Intel, ¿de acuerdo? O sea, una de las características diferenciadoras era el uso de procesadores Intel, pero no son los únicos tipos de procesador. También tenemos procesadores de la serie Alpha, ¿de acuerdo? Los chip Alpha, que eran de 64 bits hace muchísimo tiempo. También tenemos procesadores Motorola. Las primeras máquinas o computadoras de Apple, las primeras computadoras Mac, trabajaban con procesadores Motorola de la serie 6800 o 68000, ¿de acuerdo? Que el procesador sea de una marca no indica que no pueda pertenecer a una familia de procesadores o CISC o RISC. Cuando entremos a la diferenciación van a verlo, pero todo computador, desde que empezamos la historia, tiene un procesador.
Y ese procesador va a tener un tipo de procesamiento, o en arquitectura RISC o en arquitectura CISC. En este momento, hoy día, todos los procesadores son arquitectura RISC, ¿de acuerdo? Ya no hay procesamiento en arquitectura CISC, eso ya es historia, ¿de acuerdo? Cuando los especifiquemos van a verlo más claro. Ahora, ¿cómo se diseña una computadora? Estamos hablando de arquitectura, la arquitectura parte del diseño de algo. Entonces, ¿cómo lo diseñamos? Primero, tenemos que partir de la evaluación de sistemas existentes. O sea, yo no puedo partir de la nada, tengo que tener una base para eso. Entonces, parto de evaluar un sistema existente. Hago benchmark. ¿Saben qué es un benchmark? Ok, entonces voy mirando más o menos qué es mejor, qué es peor, cuál es la medición, qué tipo de indicadores me dan los diferentes procesadores que tenemos hoy día o arquitecturas computacionales que tenemos. Hacemos una simulación de mi nuevo diseño, como por ejemplo, ¿te acuerdan de lo que les envié? El primer video que les envié o artículo que les envié acerca del procesador con 3 del ternario en vez de binario ternario. O sea, partimos de uno binario para llegar a un ternario, ¿okay? Simulamos qué tan efectivo puede llegar a ser y lo vamos a simular dándole una carga de trabajo. Si yo no le asigno carga de trabajo, pues no sé si de verdad sea mejor o peor de lo que ya existía, ¿de acuerdo? Que yo haga el ciclo de diseño indica que todo me salga bien, pues puede que tal vez tenga una muy buena intención pero no le apunte, ¿vale? Pero pues tengo que hacerlo así. Entonces si lo hago así puedo saber si mejoro o no. Entonces hago una carga de trabajo, si veo que la carga de trabajo funciona y de verdad tengo mejores prestaciones, arranco la implementación, ¿de acuerdo? Esa implementación va a llevar un nivel de complejidad, porque pues es un nuevo desarrollo, un nuevo diseño. Cargo ese nivel de complejidad o hago mi implementación y esto va a ser un ciclo repetitivo. En el momento en que lo hice tendré que seguir evaluando para tal vez hacer alguna modificación y así, ¿de acuerdo? Todo eso va en el marco de las tendencias a nivel de arquitectura de computadores. ¿Qué vemos nosotros entonces en esta asignatura? Yo aquí, como les decía ya en una clase anterior, no les voy a prometer que vamos a hacer un nuevo diseño. No, vamos a conocer lo que hay, ¿de acuerdo? No tenemos ni el tiempo, ni los recursos a nivel de laboratorios especializados. Nosotros no somos fabricantes de procesadores. No tenemos tampoco aquí en Colombia no hay ninguna maquiladora de procesadores para poder hacer una visita técnica o algo por el estilo. No entraríamos a cambiar las cosas. Vamos a conocer cómo funcionan hoy día las cosas que ya tenemos. Entonces tenemos elementos que son de entrada, salida o almacenamiento. ¿Qué es eso? Pues si es de almacenamiento hablamos de discos duros, ¿de acuerdo? Hablamos de cintas de almacenamiento magnético. Ya no es tan común que uno hable de cintas porque hay muchos nuevos medios digitales y cloud ha cambiado también el concepto, pero todavía tenemos que hablar, si estamos por ejemplo sobre una arquitectura que está montada en no sé, un core bancario, todavía hay cintas de almacenamiento para los backups, ¿de acuerdo? Yo no puedo quitar la tecnología y partir de nada, tiene que haber como un seguimiento. Cuando la tecnología ya sale del mercado habrá un cambio, pero por ahora todavía en muchas partes usted consigue cartuchos de almacenamiento magnético y cintas de almacenamiento magnético en funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, habrá cosas como arreglos de disco. Yo sé que ustedes han escuchado el término del RAID, ¿cierto? No el insecticida, sino los arreglos de discos redundantes, que permiten de alguna manera que haya cierto nivel de disponibilidad de la información y que no haya pérdidas gracias a la redundancia que pueden manejar diferentes tipos de arreglos. Redundancia cíclica. Sí, señor. Esta redundancia va a ser en diferentes esquemas como copias espejo, sí. O bueno, eso tiene unas especificaciones: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 7, RAID 1 más 0, RAID 1 más 1, etc. Hay bastantes esquemas que en esta materia no trataremos a profundidad, pero cuando pasen a sistemas operativos sí las verán, ¿de acuerdo? Hablaremos de memorias, entonces tendremos que tener algún tipo de DRAM o como memoria central. La RAM que todos conocemos, habrá una organización de dicha memoria y tendrá que haber un protocolo de transferencia de datos entre memoria y procesador a partir de buses. Eso me da una jerarquía. La primera memoria que tenemos es la central, que es la RAM, pero a nivel de RAM, por debajo de la RAM, a nivel de jerarquía, tendríamos otro tipo de memoria que es la memoria caché. Caché que puede ser en L1 o en L2. ¿De
¿de acuerdo? El level 1, level 2. Esa memoria caché pues va a dar diferentes tipos de ventajas. Recuerden que la memoria caché va dentro del procesador y lo que trata de hacer la memoria caché es disminuir la carga de transferencia entre memoria RAM y procesador, tratar de omitir el bus. Si la comunicación entre procesador y memoria va directamente al mismo procesador, pues está de manera local, va a ser mucho más rápido, no tiene que utilizar un bus de transferencia. Aunque igual, tarde que temprano tendrá que hacer bus para comunicarse con la memoria RAM. Dejamos alguna parte de la carga en la memoria del procesador. Cuando ustedes ven especificaciones técnicas de los procesadores, ven que la mayoría tiene la definición de cuánta memoria, qué cantidad de memoria caché maneja el procesador. Entre más caché maneja un procesador, pues mejor a nivel de rendimiento. ¿Ok? Listo. Ahí tendremos que ver, pues la parte también del caché en nivel 1 tendrá que ver con el VLSI, perdón, toda la parte de segmentación, y con el DSP para toda la parte de qué tan escalar y qué tipo de predicciones puedo hacer del uso del recurso. ¿Vale? Ok. Si empezamos a hablar de esto de la arquitectura, tendremos que ver cómo evolucionó dicha arquitectura y cómo fuimos pasando entonces entre generaciones. ¿Listo? La primera generación de la computación fue entre 1946 y 1957. ¿De acuerdo? Se trabajaba con diodos, con tubos al vacío. ¿Se acuerdan del concepto del tubo al vacío? Hace mucho tiempo se mencionó de ENIAC, ¿se acuerdan? Que trabajaba con esos 18.000 tubos al vacío y todo lo demás. Bueno, entonces ese tipo de arquitecturas computacionales. Señor. Qué pena. Profe, pero digamos, Alan Turing no es el padre de la computación y no fue él el que hizo la primera computadora en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya vamos para allá. Ahorita ustedes van a hacer una búsqueda en internet con base en esa información y van a mirar cierto tipo de modelos que apuntan hacia eso. Recuerden que nosotros en la primera sesión hablamos de cuál es el modelo que nosotros tenemos y pues partimos de la base de Alan Turing en ese modelo, señor. En ese tiempo, digamos, de las primeras etapas de la generación de computadoras, Sí. solamente se manejaba el los valores flotantes. Como flotante, no, MIPS. Vamos a tomar como unidad de medida de potencia de cálculo el MIPS, ¿de acuerdo? Trabajamos solo con MIPS por ahora. Es una comparativa de qué tanto hemos avanzado desde el momento en que empezamos. Si miramos lo de las válvulas al vacío, en ese momento se trabajaba a 0.04 MIPS, que para nosotros sería nada si lo comparamos con los equipos de hoy día. Superan lejos los 100 MIPS, ¿de acuerdo? Pero, bueno, para la misma comparativa, la computación evoluciona porque si comparamos eso que hacía ENIAC por allá, ENIAC era capaz de hacer 5.000 operaciones en un segundo. O sea, superior a nosotros toda la vida, a nivel de procesamiento de operaciones aritméticas, ¿ok? No más, porque pues, aún hoy día todavía la toma de decisiones o la inteligencia artificial está en sus primeros pasos. ¿Vamos a llegar a una evolución mayor? Claro, seguimos en una evolución, pero hoy día todavía es difícil. No podemos compararnos por el asunto de la toma de decisiones todavía, porque el ser humano toma decisiones de una manera sumamente simple. Las redes neuronales que se generan por todas las conexiones o las sinapsis que se van haciendo en el cerebro todavía no apuntan a un modelo ni siquiera similar a lo que hacemos con la computación tradicional. ¿Okay? Entonces todavía lejos, pero si lo miramos a nivel de procesamiento y a nivel de qué tanto puede ser una máquina, pues lejos, volando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos y partimos de aquella computadora ENIAC que les mencioné. Tenía un propósito especial, era una calculadora eléctrica, tenía un propósito especial, era capaz de hacer 5.000 sumas en un segundo de tiempo, como les conté. O sea, eso no es, comparado con nosotros, nadie haría 5.000 sumas en un segundo de tiempo. Ahora, nosotros no estamos hechos para sumar, ENIAC sí estaba hecha para eso, pero nosotros no lo haríamos, no es el tipo de comparación que podemos hacer. Tenía un peso de 30 toneladas. O sea, el que quería tener el computador tenía que ver cómo cargaba 30 toneladas. Un avión, yo creo. Y la superficie eran 1.400 metros cuadrados. ¿De acuerdo? La superficie de la máquina era bastante grande. El consumo estaba dado en kilovatios. El consumo de energía estaba en 140 kilovatios. ¿De acuerdo? ¿Quién podía programar eso? Uy,
había que ser todo un experto, porque toda la programación se hacía con conmutadores y a cableado. O sea, cada una de esas interacciones que hacían los diodos para prender o apagar, prender, apagar, nuestros famosos ceros y unos de siempre, no eran una cosa sencilla de entender. Si vieron el artículo que les envié de la computadora de 1959 en Japón, de Fujitsu, si vieron los relés, como iban haciendo el golpeteo para el 010101. Entonces era algo especial en realidad. Estas computadoras pasaban a ser obsoletas muy rápido. Demasiado rápido en teoría, pero no, porque decimos que en 1946, y todas esas que están ahí están en bulbos, o sea, están con diodos. Pasan a ser obsoletas cuando pasamos a la segunda generación y ya no usamos diodos. El problema de los diodos era muy grande porque los diodos producen mucho calor. Entonces, al ser elementos que trabajan calentándose, pues el calor genera un mayor consumo. Los transistores se calientan con el proceso, pero no tienen que calentarse para funcionar, ¿de acuerdo? Se calientan por el flujo de operaciones. ¿Listo? Entonces, cambiamos el paradigma de trabajo. Computadores comerciales de los años 50, aparece Univac 1 y 2, aparecen los IBM Serie 700 que ya hemos mencionado, y ya se empieza a hacer programación en lenguaje de máquina. O sea, ya empezamos con los primeros pinitos de vamos a programar la máquina con un lenguaje, no era solamente a cables y conmutación de encendidos. ¿Listo? Ahora, investigación. Lo primero que quiero que busquen allá en Google, abran su pestaña del navegador, es la máquina de Pascal. Empecemos al antecedente histórico. Entonces, utilicen Wikipedia o cualquier tipo de fuente fiable y busquen la máquina de Pascal. Esa máquina es prehistórica en teoría para nosotros, porque es de 1490 y algo. ¿De acuerdo? De Blaise Pascal, la Pascalina. Todos tienen la Pascalina en este momento en sus pantallas. Las personas que están viendo el video también, navegador y abran para poder ver la Pascalina. Entonces ya la ubicaron. ¿Ya vieron los engranajes? ¿Ya vieron el diseño? ¿Qué hacía la Pascalina? Sumas. Sumaba, era una sumadora. ¿De acuerdo? Era una sumadora. Entonces con la Pascalina, con la manivela, ustedes iban girando para poder producir sumas a partir de los engranajes que tenía la máquina. ¿Listo? ¿La vieron? ¿Leyeron algo de lo que es la Pascalina? Primeros párrafos, para que más o menos vean cómo era. ¿Quién no conocía la Pascalina? ¿Todos? ¿No? Ok, eso. Ahí partimos y estamos hablando de 1400. años? Uy, qué guache se va. Cuando su merced no tiene Netflix y esas cosas que lo quiere, se pone a pensar y entonces crea cosas. Pero así de la nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Murió. Vamos a la máquina de Leibniz, por favor. Vivió rápido. Entonces, otra vez, Wikipedia o cualquier tipo de fuente fiable de investigación y búsquenme la máquina de Leibniz. ¿Se habían escuchado alguna vez del telar? Sí. La de Leibniz, muy bien. Listo. Lo mismo, miren la máquina, miren las fotos y tomen algo del texto que está en internet. Aumenta. Multiplica y Ya le reventó. interesante el funcionamiento. Mira. Pero está muy interesante, o sea, ya deja de coger el cilindro. ¿Listos? ¿Ya vieron la máquina de Leibniz? Sí, señor. Ahora miren la máquina de Carlos Babbage. Charles Babbage, por favor.
era poco. No, porque la gente que. No, es que no existía tecnología en ese momento. Aquí dice. Y hay pocos que se llevan a hacer de política. Muy bien. Ahora, busquen por favor a Colossus. Si haber escuchado de Colossus, Esa es la de Turing, ¿no? ubiquen a Colossus, por favor. Fue la primera computadora electrónica, ¿no? Ubiquen a Colossus. No es lo mismo, creo. Por favor, coloquen Colossus, computadora electrónica, por si acaso. Por el sale un peso. Pero esta es la de. Pero fue originalmente por Esa no es la de Tommy, ¿cierto? No. ¿La de quién? La de Tommy. No, Tommy Flow. ¿Cómo se llama la de Turing? Turing, No. sí, Turing es famoso y logra muchísimas cosas por el concepto. O sea, él parte, miren que todas esas máquinas tenían algo en común, ¿de acuerdo? Todas las que hemos visto. Turing define muy bien el concepto y logra conceptualizar lo que hoy día es la computación moderna. Por eso es el padre de la computación, ¿de acuerdo? Por la conceptualización que da desde su máquina. O sea que la película está mal. Él no hace la máquina que descifra los códigos alemanes. Sí, Enigma, pero esa no es una máquina, Una máquina Enigma no es en sí no es una computadora, es más un descifrador de mensajes. En realidad tiene el funcionamiento y tiene la base que nos permite trabajar la computación y de ahí parte. Pero si hablamos a nivel de computación, de arquitectura, los primeros esquemas, podríamos decir que el padre de la computación hubiera sido Blaise Pascal. Porque la primera máquina calculadora que nos lleva a este futuro nace en 1496 más o menos o algo así. O sea, es una máquina, supongo, 1642. La fecha la dudo, pero la pueden mirar fácil en internet. Es 1642 o 1460 y algo, una de esas dos fechas. Entonces, eso sería los primeros finitos, porque es la primera máquina de alguna manera que sirve para hacer operaciones matemáticas. Y de ahí parte nuestro concepto de computación. Pero Turing hace algo distinto. Él genera el concepto que nos lleva a todo lo que se hace hoy día con la computación tradicional, con toda su evolución. Podríamos también mirar que luego hay una mutación que todavía no es una cosa completa, pero que dentro de poco lo será, que es la computación cuántica. Pero la computación tradicional de hoy día sí tiene que ver mucho con Turing, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que las películas casi siempre tienen una que otra cosa que no es la verdad. Ahora quiero que me ayuden a mirar bueno, antes de eso veamos busquen allá tubos al vacío, diodos o válvulas al vacío, en internet. Cualquiera de esas tres les va a dar imágenes de cómo era un diodo o un tubo al vacío. Sí. Era como fusible. Más o menos el funcionamiento de un diodo tenía que ver con el procesamiento de calor para poder emitir la parte de la comunicación. Listo, tubos al vacío, válvulas al vacío o diodos. Ahora, búsquenme por favor a la IBM Ramac. Es una nevera. 305, 350. 350 disquetes. Busquen a la IBM Ramac, por favor. 305 ramas. ¿Se supone que es un comercial? Lleva la nevera. ¿Ya leyeron algo de la IBM Ramac?
Miraron las fotos de la IBM Ramac. Perdón. Ok, miraron que cada sistema periférico tenía una referencia distinta. Ok. Ahora, busquen la famosa IBM 360. Buena pregunta. ¿De qué año se Esa trata? IBM 360 estaba bonita, ¿no? 1964. Pero pues realmente pierde un poquito el contexto. Pero eso se programaba según los voltios de la máquina. ¿Cómo es? Si ven la consola, la terminal, la pantalla que tienen ahí, y si ven, en alguna foto van a encontrar al lado las unidades de almacenamiento magnético. Ahí está. Ya, Ah, sí, sí. parecen esto. Si ven, Ni siquiera la de fuera. la IBM 360 cambió por concepto el paradigma empresarial. O sea, gran compañía que se creyera gran compañía tenía que tener una IBM 360, porque todo tipo de procesamiento de nómina y demás se hacía con la IBM 360. La sistematización de procesos en las organizaciones se hacía con la IBM 360. ¿De acuerdo? Es un referente. Ahora, a ustedes ahí no tenían pantalla. ¿Ok? Había terminales WISE que tal vez les pueden ayudar con eso, y el procesamiento desde la máquina como tal se hacía de una manera, o sea, el manejo de un computador de este tipo no era una cosa simple, ¿de acuerdo? Todavía un nivel de complejidad muy alto. Obvio, pues estábamos hablando de computadoras de primera generación, ¿de acuerdo? Cuando vamos a computadores de segunda generación, que es entre 1958 y 1964, ya empezamos a trabajar con transistores. ¿De acuerdo? ¿Quién inventa los transistores? Los laboratorios Bell en 1947. ¿De acuerdo? A partir de esa invención, tengo una ventaja grande a nivel comparativo entre los tubos al vacío y los transistores. El primero es el tamaño. El tubo al vacío era un dispositivo eléctrico. Tocaba introducir electricidad para que se calentara y funcionara. El transistor no es eléctrico, es electrónico, porque trabaja a nivel molecular. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo fabricarlo tan pequeño como mi tecnología lo permita, porque estamos hablando de un funcionamiento a nivel molecular. ¿Okay? Hay que imprimir un voltaje, una potencia, para que se produzca esa interacción entre nuestros famosos ceros y unos y salga nuestro resultado, ¿vale? Pero pues entre más pequeño el transistor, mejor, porque si el transistor es pequeño, la potencia será menor si el transistor es grande, ¿de acuerdo? Entonces es una ventaja grande. ¿Qué tenemos? Son más pequeños, son mucho más baratos de elaborar. Los transistores se hacen con silicio. El 78% de la Tierra es silicio, o sea, así de simple es la vida, es súper fácil conseguir silicio. Puede ser con cualquier semiconductor, el galio y el germanio también son semiconductores, pero las características del silicio se prestan mucho más para esto, ¿de acuerdo? Los computadores entonces van a ser de menos precio, porque si el silicio es más barato, son más baratos, de menos tamaño. Si hablamos de un computador de 1400 metros cuadrados a un computador de los 80 que por mucho ocupaba el escritorio, toda la vida, ¿no? O sea, el cambio es importante. Y pues van a tener mayores prestaciones. Se va a aumentar la velocidad. ¿Qué computadoras comerciales conocimos de esa serie de segunda generación? La NEC, ¿de acuerdo? La PDP-1, la IBM Serie 7000, la Univac Serie 1100, ¿de acuerdo? ¿Qué otras innovaciones hubo? Aquí ya empezamos a utilizar un lenguaje de alto nivel. Ese lenguaje es Fortran, ¿de acuerdo? Ya tenemos canales de entrada y de salida para poder hacer comunicación con periféricos. Se empieza a manejar el concepto de la memoria virtual. Luego vamos a hablar más a fondo de eso, ¿de acuerdo? Igual que el manejo de interrupciones, que eso lo hace el procesador. Interrupciones para las entradas y salidas.
Ahí tenemos un esquema, lo que ven a la izquierda es un transistor, lo que ven a la derecha es la IBM 7030, ¿de acuerdo? Miren que ya va cambiando un poco el concepto. Pasemos rápidamente a la tercera generación. La tercera generación va entre 1965 y 1971. ¿Y qué vamos a encontrar? Va a haber otro tipo de instrumentos electrónicos en la máquina. Ya no tengo solamente transistores, empiezo a trabajar con transistores, resistencias, condensadores, ¿de acuerdo? Y todo eso va en la pastilla de silicio, ¿de acuerdo? Se reduce el tiempo de fabricación y el tamaño y coste del computador. Día a día los computadores son más potentes y más económicos. Ese económico es en relación a la potencia, ¿no? Porque pues más yo dirá, no, pero yo entro y miro un Republic Gamers y vale 15 millones. Sí, pero ¿qué potencia tiene? ¿Qué tanto puede hacer? ¿De acuerdo? Usted puede conseguir computadores con prestación general que son muy económicos. Comparado con todo lo que pueden llegar a hacer, son sumamente baratos. Porque la producción hoy día es en serie y en cadena, ¿de acuerdo? ¿Qué principales computadores fueron comerciales en ese momento? La DEC PDP Serie 8, el IBM 360 del que tanto hablamos, el UNIVAC 1108, ¿de acuerdo? Y los CDC Serie 6600, 7800 y Cyber. ¿Qué otras innovaciones aparecen aquí? Ya que aparece el concepto de la microprogramación, que es para procesadores, aparecen las interrupciones, o sea, se mejora el concepto de interrupciones de entrada y salida por interrupciones con prioridad. Porque cuando yo interrumpo para hacer algo con el procesador, puede que haya cosas que importan más que otras. Por ejemplo, para un procesador, la impresión puede ser un segundo plano y puede esperar para mandar esa impresión a un segundo plano, y la impresora como dispositivo tiene una cola de impresión que se encargará del resto. Pero yo puedo tener de repente algún tipo de sistema que es de misión crítica y necesito que se esté ejecutando siempre. No sé, el antivirus tal vez. ¿De acuerdo? Entonces tendrá cierto tipo de nivel de prioridad con respecto a otro dispositivo de entrada y salida, etc. Aparece la parte del manejo de memoria caché. Ya aparecen los controladores DMA para el acceso directo a la memoria. Aparece todo lo que son lenguajes de programación de alto nivel como BASIC, como APL y como Pascal. ¿De acuerdo? Yo creo que Pascal hace mucho tiempo. Y aparecen sistemas operativos, aparece MBS, que es de IBM, aparece BMS, que es de DEC, ¿de acuerdo? Como sistemas operativos. Ahí tenemos una computadora de tercera generación. Y pasemos rápidamente a la cuarta generación. Aquí ya no hablamos de procesador, sino de microprocesador. El tamaño se redujo mucho más, las prestaciones aumentaron mucho más. Entonces aumenta la integración con LSI, luego hablamos a detalle de LSI, VLSI, ¿de acuerdo? Eso va aumentando, hay una rama de escala que más adelante veremos cómo va aumentando año por año el nivel de procesamiento de estos microprocesadores. Aparece el primer Intel 4004, ¿de acuerdo? Es un procesador de 4 bits. Ya tenemos un procesador de 4 bits en 1971. Ya aparece el personal computer, mire que estamos entre 1972 y 1988. Entonces ya IBM saca el IBM PC, ¿de acuerdo? Microsoft desarrolla el sistema de OS para IBM PC. Hay unos procesadores ya de 8, 16 y 32 bits, ¿de acuerdo? Los de 8 bits eran el 8008, el 8080, el Motorola 6502 y el Motorola 6800, que eran las series que utilizaba Mac, ¿de acuerdo? Utilizaba Apple, todavía no había Mac, era Apple. ¿Listo? Aparecen procesadores de 16 bits como Intel 8086, el 286, el Motorola 68000 y el 68010, ¿de acuerdo? De las computadoras de marca Apple. Aparecen procesadores de 32 bits como el 8386, el Motorola 68020 y el Motorola 68030, ¿de acuerdo? Aparece RISC, que esto es un cambio trascendental en el procesamiento. Entonces ya tenemos RISC y hay un conjunto reducido de instrucciones de procesador, y se está trabajando con MIPS R2000 a 32 bits en 1986.
ya aparecen nuevas supercomputadoras para procesos en paralelo. Al finalizar este curso tendremos que hacer un ejercicio de procesamiento paralelo. Entonces ya nace el concepto de procesamiento paralelo, igual, computadores de supercomputadoras, desde ese tiempo están, pero una supercomputadora es sumamente costosa. Hoy día ustedes pueden mirar en la web el top de supercomputing y ahí encuentran quiénes son los que hacen las supercomputadoras. Pero usted mira eso y son clústeres de computadores de alto rendimiento que tienen en 1000 computadores interconectados como si fuesen uno solo. Y eso cuesta muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Aún hoy día la supercomputación es algo que cuesta mucho. Ahí tenemos los supercomputadores, está pues Cray, NEC, Hitachi y Fujitsu como líderes, ¿de acuerdo? Ahí, ya en esta generación es cuando aparece el concepto tradicional de red que conocemos hoy día, porque aparece TCP/IP, ¿de acuerdo? Y ya tenemos entonces la conexión de red de una manera muy similar a la que tenemos hoy día, con menores prestaciones, pero tal cual como se maneja hoy día la conexión LAN, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un procesador de 4 bits, ¿de acuerdo? Ese procesador, que era el 4004 de Intel, tenía 2300 transistores dentro de sí, en 8 micras de tamaño, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de historia. Ya más adelante veremos si van a hacer una investigación de cuántos transistores tiene un procesador de hoy día. Señor. Pero en ese momento del mercado, cuando recién salen todos estos procesadores y esas cosas, ¿qué segmento ocupaban estas empresas? O sea, ¿quién le vendían? Y, o sea, ¿cuál era la función que cumplían estas computadoras? Antes del PC, antes del personal computer y de que Apple también empezara con la parte de la computación personal, eso era más un juego que otra cosa, era un juego de geeks. O sea, yo diseñaba mi computador y lo llevaba a mostrárselo a otras personas que también diseñaban computadores, para decir, wow, el mío procesa más, mira lo que hice, y tocaba soldar los chips a la tarjeta, o sea, tocaba hacer, eso era un proceso de arquitectura, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó o por qué aparecen cosas como IBM 360 y todo lo demás? ¿Y por qué son empresas las que empiezan con esto? Porque a nivel comercial sí se requería procesamiento de datos y almacenamiento de datos a gran escala, ¿de acuerdo? Si yo soy una compañía grande y estoy facturando y tengo una nómina, hacer eso a mano es sumamente tedioso. ¿Yo puedo hacer mi nómina a mano? Sí, pero ¿cuánto me demoro haciendo la nómina? Si tengo 5 empleados, ¿se han visto los formatos Minerva de nómina? Nombres, apellidos, EPS, cuál es, cuánto aporta, y a mano, se llena a mano, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando yo lleno ese tipo de cosas a mano? Para 5 bien, pero si tengo 60.000 empleados. Traten de imaginarse el departamento de contabilidad y cartera de una organización con 60.000 empleados haciendo la nómina. ¿Cuánto tiempo se pueden demorar haciendo la nómina? ¿Qué pasa si uno de los que está escribiendo a mano se equivoca? Porque somos seres humanos y tenemos la divina potestad de equivocarnos, gracias a Dios, ¿no? Entonces nos podemos equivocar, y uno aprende de los errores y todo, lo echan y lo encuentran en otro lado, uno aprende. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca con una nómina? Eso tendría que ser sistematizado. ¿Cuánto me cuesta a mí tener un departamento contable gigantesco? ¿Cuánto me cuesta la computadora que me hace eso mismo que hacía mi departamento en un mes o más? Yo tenía que pagar mensual y tenía que demorarme 2 meses para que me estuviera en la nómina. Pues ¿cómo pago? Por pura confianza. ¿Cuánto tiempo me demora? Pues, ¿cuánto puede demorarse un computador procesando una nómina? ¿Cuánto creen? No, pues ya es automático. Usted únicamente crea la nómina, genera la nómina con un software contable, si hay alguna novedad, registra novedad y él automáticamente recalcula y saca los recibos de pago para cada uno, ¿cierto? Entonces, esas grandes empresas como IBM, que IBM llevaba más de 100 años en el mercado haciendo máquinas para negocio, IBM empieza haciendo molinos de carne. Con eso les digo todo. Pero cuando ve ese nicho de yo puedo ayudar a la sistematización de organizaciones y eso genera capital, porque yo como el dueño de la empresa digo, bueno, si esta nómina que antes demoraba 2 meses la puedo hacer ahora en una semana, ¿cuánto me gano? Y cuánta gente que estaba ahí tal vez ya no necesito para que de alguna manera haya un retorno de inversión por el uso de esa máquina, ¿de acuerdo? Entonces aparece. Pero esas grandes computadoras eran para grandes organizaciones. O sea, yo no podía decir voy a comprar un IBM 360 para vida. O sea, no, eso era para una organización porque los costos eran sumamente elevados. Cuando llegamos a los 70s y algo, empiezan a hacer escalas pequeñas de eso mismo. Locos, o sea, personas no locos, sino
Emprendedores que veían que de repente era chévere hacer eso para uno y tener una mini computadora para trabajar en su casa, ¿de acuerdo? Y así nacen empresas como Apple y nacen empresas como Microsoft. IBM ya estaba. IBM no tenía mucha fe en la computación personal. Tanto así que tercerizó el sistema operativo de su computadora personal. Si hubieran tenido fe no lo tercerizan. Ellos hacen su sistema operativo y hoy no habría Microsoft y tendríamos un IBM sumamente fortalecido. ¿Sí o no? Pero entonces, esto nace en grandes organizaciones porque grandes organizaciones procesan y almacenan grandes volúmenes de datos. Hoy día todos procesamos y almacenamos grandes volúmenes de datos. Cada quien le da el nivel de importancia. Así nace esa curva evolutiva. ¿Listo? Vale. Entonces mire, la cantidad de transistores que yo podía ubicar en un dispositivo sumamente pequeño iba a hacer que mi máquina procesara mucho más rápido. Si vamos a un Intel 8008, que recuerden que es de los 70 y picos, estaba trabajando ya con 8 bits y ya no eran 2400, eran 3500 transistores. Con 3500 transistores ya necesitaba empezar a trabajar en memoria y tengo entonces 16 kilobytes de memoria. Ya nace la memoria RAM, 16 kilobytes, ¿cómo les parece? Y eso era una maravilla en su tiempo. Y empezamos a trabajar en los ciclos de reloj, ya pasamos a la parte de los megahertz y tenemos 0.5 megahertz de procesamiento. Ese es el procesador, mira. Y eso por dentro tiene una arquitectura similar a esto. Todo eso son transistores. ¿Listo? Ahora, partimos con MIPS Altair 8800. Miren que era una computadora ya con un teclado, ¿de acuerdo? Y con una terminal que parecía más un osciloscopio que una pantalla computacional. Y aquí tenemos un ejemplo del Apple II, ¿verdad? Que pues ya tenía su pantalla como tal y es casi como ver un televisor viejo con una máquina de escribir. Tal cual, ¿de acuerdo? Con una máquina eléctrica de esas que de pronto alguien de ustedes manejó. Los dispositivos periféricos eran medios externos que tocaba interconectar. Los periféricos eran la parte del guardado de datos. El almacenamiento de la información. Esas eran las unidades, esas eran unidades de disquete para poder leer disquetes. Profe, ¿y eso es un mouse? ¿Qué cosa? Sí, ese es un ratón. ¿Qué? Recuerden, la historia del ratón ya la conocen, ¿no? Eso era de Xerox, pero pues causa se muere del destino. ¿Qué es eso? ¿Quién me dijo? ¿Una Cry? Un Cry, muy bien, una supercomputadora, una Cry versión 1. ¿De acuerdo? Aquí en Colombia la primera que llegó la tenía la Universidad de los Andes para asuntos de investigación. Sí, una Cry, su supercomputadora. Tiene diferente... El manejo es diferente, la arquitectura de un Cry es distinto. Se maneja bajo el mismo modelo que nosotros conocemos computacional, pero es distinto. ¿Sí ven la forma que tiene? Sí. Y la parte, la concepción interna del cómputo es diferente. Ya pasamos a nuestra quinta generación y es hasta nuestra, ya no hay sexta ni séptima, nos quedamos en quinta generación, desde el 88 para arriba eso es quinta generación, ¿de acuerdo? ¿Ha habido cambios importantes? Sí, pero pues ya todo va orientado a lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Construir procesadores más pequeños, con menor consumo de voltaje y más transistores incluidos. A eso. Construir memoria RAM con más capacidad, construir almacenamiento más pequeño con más capacidad. Y en un futuro ya que sea cuántico. Cuando sea cuántico la capacidad no va a importar en realidad, en teoría. Recuerden que si hablamos de mundos cuánticos las cosas se trabajan con moléculas, o sea yo podría almacenar en moléculas en teoría, entonces ya el concepto cambia por completo. Por completo. ¿Esa sería la sexta generación? Yo creo que sí. Igual no podría tomarse como que, pues sí, a nivel de computación en global sí, porque es otro paradigma. La computación cuántica hoy día está todavía en sus primeras etapas. IBM está trabajando duro con eso y tienen un quantum, un computador, el Q-Compute se llama, si no estoy mal. Hay un video en YouTube, ustedes lo ven ahí, es una máquina grandísima que ven con sistemas de refrigeración súper locos. O sea, usted lo ve y no parece un computador, parece otra cosa. Pero sí están trabajando duro con eso. Queramos empezar con lo de los diodos. Sí, o sea, es hacer un cambio de paradigma total. Sí, eso sí sería maravilloso. Sería maravilloso, porque... La carrera. No porque el concepto, pues, el concepto base es el mismo. Igual nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que actualizarnos día a día. Eso
Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué aparece en esta quinta generación así rápidamente? Hay un crecimiento de integración. Ya aquí, desde el 88 en estudios, usted puede hablar hasta de que mete 15 millones de transistores en una pastilla de procesador. Eso es. Y hay más, mucho más, ¿de acuerdo? Los precios de los microprocesadores disminuyen sustancialmente y las prestaciones van a aumentar. Empiezan a trabajarse procesadores superescalares, ¿de acuerdo? En los que yo puedo trabajar paralelismo en teoría dentro del mismo procesador con multihilos y cosas así, que luego verán. ¿Listo? Aparecen computadores de la serie 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium M, para allá. ¿Se acuerdan de Pentium M? No, ¿verdad? ¿Ustedes no estaban? Bueno, el Pentium M era un procesador orientado a la multimedia, por eso era la M, multimedia. Tenía sets de instrucciones para multimedia, era eso. Eso igual no pegó mucho. Macintosh sigue trabajando con Motorola C68000, pero pasa a la nueva escala que es los procesadores PowerPC. Tampoco los escucharon nunca, ¿verdad? Entonces Macintosh empezó a trabajar con PowerPC. Y aparecen también las workstations, o sea, las estaciones de trabajo, y aparece todo lo que tiene que ver, eso sí ya es industrial, y empiezan a aparecer las estaciones Super Spark, Ultra Spark, Ultra Spark 1, 2, Ultra Spark 3, de Sun Microsystem, todo lo que es Spark como arquitectura computacional. Aparecen los chips alfa de DEC, entonces aparece el alfa 2164, 2164 y así. Aparecen los Silicon Graphics. ¿Alguien escuchó alguna vez de los Silicon Graphics? Eran computadores dedicados solamente a la parte multimedia. Una empresa colombiana que se llamaba Producciones GES. 80 para abajo, no, para arriba. Tenía una de esas computadoras. Terminator 1 lo hicieron con una máquina Silicon Graphics, ¿de acuerdo? O sea, para la producción de multimedia, videos, películas, era muy funcional, comerciales. ¿Y qué significa de MIPS R4000? Ya les cuento. Estoy en... bueno, aquí los Silicon Graphics tienen esa referencia, ¿de acuerdo? Es el R4000, el R5000, el R... Si quieren, ahí en Google hagamos la búsqueda rápido, coloquen en otra pestaña Silicon Graphics y coloquen el MIPS R4000. Había un comercial de Producciones GES en la que mostraban la computadora, mostraban el Silicon Graphics. Se me están volviendo expertos en el alt tabulador, ¿no? Sí, no, eso. Yo medio me muevo y una vez veo la mano. Es que es fácil verla, porque usted ve el pulgar en el alt y el índice o el corazón en el tabulador. Se alcanza a ver la mueca. Cuando hagan eso, háganlo más. Que hagan el cambio con el tabulador más disimulado, que no se note el salto. Como usted viene. ¿Ya miraron las Silicon Graphics? Sí. Sí. Era orientada totalmente a la producción de video, ¿de acuerdo? Producción gráfica. Para eso no era Silicon Graphics, por eso el Graphics. Y aparecen cosas como el IBM RIC 6000, ese también está ahí, ¿sí lo ven? El IBM RIC 6000, y aparecen computadores paralelos. Entonces aquí ya empiezan a trabajar un proceso de memoria distribuida y todo lo demás, y pues es el boom de Cry, ¿de acuerdo? Y aparece el IBM SP2. Ahí es donde se empezó a utilizar la simetría. Sí. Y empezamos a trabajar también con multiprocesadores de memoria compartida. O sea, ya esto es otra gama, y recuerden, eso ya es para procesamiento de alta gama, es para procesamiento industrial. Muchos datos, mucho flujo de información. ¿Listo? No tendría sentido que ustedes compraran para su caso un Silicon Graphics. No. Había máquinas PCs o Mac o Macintosh especializadas en producción multimedia, como se llamaba Quadro, si no estoy mal, sí, Macintosh Quadro, y tenía un teclado súper chévere. O sea, sale en un video de Aerosmith, una Macintosh Quadro. ¿Sí? Sí, en el que sale Alicia Silverstone. Ahí cuando están como metidos en un mundo virtual, la máquina, el computador con el que están haciendo eso es un Macintosh Quadro. ¿Listo? Sí. Listo. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Vale, muchachos, hablemos un poquito del rendimiento contra costo contra potencia.
La curva aquí siempre se va a dar en un esquema logarítmico. ¿Qué significa? A medida que va pasando el tiempo, ¿qué va sucediendo con el performance de la máquina? Pues va a aumentar. O sea, el procesador que construyen hoy va a ser de menor performance que el que construyan en 5 meses, o en 10 meses, o en 10 años. Si comparase en este momento un IBM 8080 con un con un Core i7 de décima, o Core i9 de décima, ¿qué creen que pasaría a nivel de rendimiento, de performance? Pues toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, la curva siempre va a tener ese tipo de indicación, y en teoría, haciendo cuentas de cómo van creciendo los avances tecnológicos, yo podría decir que el incremento del rendimiento es más o menos 1.5 anual. O sea, cada año que va pasando, el rendimiento de los procesadores aumenta 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, y pues ustedes lo evidencian si empiezan a mirar facilito con internet, en una línea del tiempo empiezan a construir de procesador inicial hasta lo que va hoy día, cómo va creciendo eso y cómo a medida que va pasando el tiempo tienen más capacidad en menos espacio. ¿De acuerdo? Esto ya también hace que se requieran algunos mecanismos adicionales de los que no hablamos acá, pero tenemos que considerar en la parte de diseño, y es que los nuevos procesadores requieren la disipación del calor. Los anteriores no la requerían. ¿Por qué requieren disipación del calor? ¿Qué pasa si yo hago los integrados cada vez más, los transistores cada vez más pegados, cada vez más pequeñitos? ¿Cómo funciona un transistor? Es un choque de moléculas en realidad, o sea, hay un choque de moléculas. ¿Qué pasa cuando hay fricción entre ese choque de moléculas? Pues se produce calor. ¿Qué pasa si tenía 2400 y ahora almaceno 33 millones en el mismo espacio? Pues es como si en este salón metiéramos 200 personas. ¿Cabe? Sí. Pero ¿qué creen que pasa si metemos 200 personas aquí? Cada uno a 36.7 grados de temperatura y con ese nivel de cercanía. Y donde pongo unos reggaetón de fondo. Imagínense, esa vaina se calienta de una manera brutal. Tendría que haber ventiladores de alguna manera. ¿Ok? Listo. Asimismo, aumenta la capacidad. Pero ¿qué es lo que disminuye? Ojo con esto. ¿Qué sucede con el consumo de potencia? Disminuye. Si ustedes miran, los procesadores iniciales trabajaban a 7, a 12 voltios, 5 voltios. Hoy día ese consumo es supremamente bajo. Si lo medimos en vatios, pasa el día y ya estamos llegando a niveles de vatios sumamente inferiores. Ya no tenemos, si hablamos de ENIAC, ¿se acuerdan que eran 140 kilovatios? En Pentium ya estamos hablando de 0.04. O sea, ya la cosa disminuyó total. Un procesador hoy día consume la mínima cantidad de voltaje necesaria. ¿Por qué? Porque como son tan cercanos todos los integrados, los transistores, pues no se necesita tanto voltaje. Si tengo una pastilla de silicio muy grande y quiero que de alguna manera me permita el transmitir o no transmitir, tengo que meterle muchísimo voltaje. Pero si disminuyo eso a niveles ínfimos, dado en nanomicras, pues ya la cantidad de voltaje requerido va a ser menor. ¿Ok? Listo. Eso así que en un futuro no muy lejano los seres humanos seremos baterías para las máquinas y esas cosas. Vamos a mirar entonces la ley de Moore. Ya la habíamos visto. ¿Quién me recuerda qué era la ley de Moore? A medida que pasa el tiempo, cada vez va a haber más transistores en los procesadores. En la curva vamos a mantener ese ascenso. ¿Cuántos transistores tiene un Pentium 4? 100 millones de transistores en el tamaño de un procesador. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tenía un 404? 2400, ¿se acuerdan? Miren esa curva. ¿Cuántos transistores creen que tendrá la serie Titanium? ¿O cuántos transistores va a tener Core 11? De aquí a un futuro no muy lejano. Tendrá que tener más, porque si tiene menos que el Core i9, pues no sirve. Yo no puedo sacar un procesador de menos prestaciones como una renovación tecnológica. Cuénteme. Profe, pero es que tengo una pregunta aquí, Sí. compañero. Una tarjeta gráfica también Sí. es un procesador, pero de gráficos. Sí, ¿qué sucede? Una GPU. Cuando hablamos del conjunto de instrucciones y pasamos a una tendencia como la de RISC, que es un conjunto reducido, ¿por qué reduzco el número de instrucciones? Entre menos instrucciones tenga que hacer una máquina, mejor dicho, si usted le pone un trabajo y tiene que hacer 20.000 cosas en el trabajo,
pues no le queda tiempo para todo, ¿no? Y una que otra cosa se le olvida hacer, o no la hace bien. Si dice, mire, su trabajo es oprime esta tecla y oprime esta tecla, oprime esta tecla y oprime esta tecla. Usted la tiene clara, son muy poquitas instrucciones, usted hace eso. Ya, le va muy bien, rinde más, va a ser más rápido, todas estas cosas. Cuando se pasa de la tendencia de SIX a RIX, eso es explicado como muy simple, pero es más o menos el concepto, lo que hago es reducir el número de instrucciones. El SIX es por complex, conjunto complejo de instrucciones para el procesador. El RIX es por reducido, reduzco el número de instrucciones y le doy cargas de instrucciones a otros dispositivos que también me ayudan con el procesamiento. ¿Como cuáles? En vez de meterle instrucciones multimedia a un procesador, yo le dejo la multimedia a otro procesador externo. ¿De acuerdo? Entonces genero una tarjeta gráfica que también tenga un procesador. Una tarjeta gráfica también tiene un chip.